Hola mis amigos, que Dios los bendiga. Que Dios abra el entendimiento de cada uno de ustedes. Que Dios, en su infinita y eterna misericordia, venga sobre ustedes ahora mismo, en este momento. Reciba el Espíritu que Él me ha dado. Recíbalo allí donde usted está. Usted que está sufriendo, gimiendo, padeciendo, sea libre ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hecha la oración, entonces la respuesta es recibida. Nosotros estábamos hablando ayer sobre la necesidad de que las personas sean bautizadas en las aguas. Ellas necesitan ser bautizadas en las aguas. Es decir, ellas necesitan ser enterradas, sepultadas, que es lo que significa el bautismo, para que entonces ellas puedan tener una vida nueva y que entonces el Espíritu Santo habite sobre ellas. Pero, obispo, y aquella preguntita, ¿cuántas personas recibieron o han recibido el Espíritu Santo sin haber sido bautizadas en las aguas? Sí, eso sucede, porque Dios es Dios. No somos nosotros quienes hacemos las reglas, ni las doctrinas, ni las obligaciones. Es el propio Dios, en la persona del Espíritu Santo. Claro que hay personas que van al altar, que no fueron bautizadas en las aguas todavía, pero ellas van tan despojadas, tan entregadas, tan rendidas, tan humildes, que el Espíritu Santo viene sobre ellas inmediatamente cuando se colocan en el altar de forma espiritual, no de forma física simplemente, sino de forma espiritual. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Voy a explicarlo mejor, de otra manera. Jesús dijo, Dios es espíritu. Nunca se olvide de eso. Nunca se olvide, mi amiga y mi amigo. Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir? Dios está en todos los lugares, dentro y fuera de cada uno de nosotros. Él sabe todo a nuestro respecto, nuestros pensamientos. Lo que vamos a pensar el año que viene, Él ya lo sabe. Tamaña es la grandeza de Dios. Tamaña es la inmensidad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios es espíritu? Porque Dios es espíritu. Él se comunica con todo lo que existe en los cielos y en la tierra, en espíritu. El territorio de Dios, digamos así, para comunicarse con nosotros, es en el campo espiritual. Es espiritual. Usted tiene que estar en espíritu para poder oír la voz de Dios. Usted tiene que estar en espíritu para poder alabar a Dios. Usted tiene que estar en espíritu para poder hablar con Dios. Por lo tanto, por ejemplo, que usted diga el Padre Nuestro pura y simplemente, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, no va a resolver nada. No es una oración, es un rezo, es repetición de palabras, es bla, bla, bla que no funciona, no tiene respuesta. Pero cuando usted, con respecto, consideración, en espíritu, es decir, su pensamiento está 100% en Él, en Dios, entonces Él recibe su oración, donde quiera que usted esté, cualquiera que sean sus
circunstancias, las circunstancias que lo rodean. No importa. Usted no precisa necesariamente al pastor, al obispo o a quien quiera que sea para entrar en la presencia de Dios, porque usted tiene que ser espiritual. Así como Dios es espíritu, para la comunicación con nosotros, tenemos que estar en espíritu. Claro que Él se manifestó físicamente a Abraham. Él se le apareció a Abraham, pero no quiere decir que Él se nos aparecerá físicamente. Entonces Él usa el campo espiritual, que es el campo de la morada de Dios, de la habitación de Dios, porque Él es espíritu. Él es espíritu. El espíritu es inteligencia, es razón, es saber. Él reclama, Él exige de cada uno de nosotros que lo adoremos en espíritu y en verdad, que quiere decir en sinceridad, pureza, sinceridad. No es santidad. La santidad es un estado en el que usted se encuentra cuando vive en la fe y por la fe. Cuando usted presenta entonces fe, usted se vuelve santa, santo. Por eso es necesario que aquellos que se aproximan a Dios crean que Él existe. Eso es lo que le agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es esa. Entonces, cuando usted hace una oración, por ejemplo, usted no debe necesariamente estar pidiendo, obispo, ore por mí, fulano, ore por mí. Usted no necesita estar mendigando oración. Si usted está en espíritu, usted hablará con Dios y Él oirá su oración. Lo que quiero decir no es que usted debe tener el Espíritu Santo para hablar con Dios. No, obviamente que cuando la persona está en la carne, es difícil que ella entre en espíritu. Es muy difícil. Por eso la carne debe ser sepultada, porque esta le impide a usted entrar en espíritu. Cuando la persona está o es bautizada con el Espíritu Santo, después de haber sido sepultada por el bautismo en las aguas, la persona en espíritu entra en la presencia del Padre a cualquier hora del día o de la noche, cualquiera que sea las circunstancias, porque ella está en espíritu. Ella está en el campo de Dios. Ella no está en el campo de ella, que es el mundo, la carne, los deseos de la carne, los deseos del corazón, las codicias, las envidias, las glotonerías, las vanidades y toda clase de carnalidad que existe en la faz de la tierra. Entonces, Dios es espíritu y quiere que usted también sea espíritu. Por eso que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dijo que el primer Adán era alma viviente, que es Adán y Eva, pero el último Adán, que es Jesús, era espíritu vivificante, porque Jesús, aunque haya nacido de Dios, se haya bautizado en las aguas y haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo, Él nació de Dios, Él nació del Espíritu, Él nació del vientre de María. Pero Él tuvo que ser bautizado en las aguas, que sepultar su naturaleza carnal, su naturaleza, digamos, humana, sepultarla para que entonces pudiera recibir la unción del Espíritu Santo, para que recibiera el Espíritu Santo, para que entonces el Espíritu Santo pudiera guiarlo, orientarlo, dirigirlo y darle condiciones de enfrentar el mal. Entonces Dios quiere hacer eso con usted. Por eso, usted no puede olvidarse, por ejemplo, apenas para dar un ejemplo, para explicar mejor. Es posible, voy a acercarme más, voy a quedar bien cerca de usted.
para que usted me mire a los ojos y vea y reciba del Espíritu que Dios nos da. Vea, imagínese que usted quiera entrar en espíritu en la presencia de Dios con un pensamiento lleno de suciedad, vestida de suciedad, su carne llena de deseos, de codicias, su carne llena de sueños y deseos personales y proyectos personales. ¿Y usted entrará en espíritu en la presencia de Dios? No, su carne está viva. ¿Cómo puede estar viva? Que su carne esté viva al máximo y entrar en espíritu en la presencia de Dios. No hay manera. Entonces Dios nos da el Espíritu Santo justamente para eso, para que haya una comunicación entre el Hijo y el Padre, entre la hija y el Padre y la hija, el Padre y el Hijo, para que haya esa comunión íntima, que Él pueda hablar y usted pueda oír. Recuerda que Jesús dijo, ¿quién tiene oídos para oír? ¿Por qué que Él dijo eso? Todo el mundo tiene oídos. No, pero no todos tienen oídos para oír la voz del Espíritu Santo, porque no todos son hijos de Dios. No todos son nacidos de Dios. Lamentablemente, pocos son nacidos de Dios, pocos, porque pocos han creído. La palabra de Dios ha sido predicada por todo el mundo, pero pocos han creído, y solamente los pocos que han creído tuvieron el poder de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, la mayoría no creyeron. La mayoría prefirió la satisfacción de la carne. La mayoría prefirió darles lugar a los deseos de la carne que estar viviendo en espíritu y poder comunicarse con Dios. Allí está la razón del por qué muchas personas no reciben el Espíritu Santo. Porque Dios sabe incluso la intención de nuestro corazón. Él sabe su intención, amiga y amigo. Entonces no sirve que usted, por ejemplo, suba al altar con deseos ilícitos. Usted puede llevar todo su dinero, todas sus casas, propiedades. Usted puede dar todo lo que quiera, pero si usted no entra en la sinceridad, en la pureza de la sinceridad, entonces no va a servir de nada. Porque Dios quiere su corazón. Es su corazón. El corazón de Adán y Eva fue robado. Y por eso la humanidad creció con el corazón en las manos del diablo. Esa es la realidad. Por eso el mundo está así. Y por eso ellos quieren destruir la familia. ¿Por qué? Porque nacieron o perdieron aquello que Dios les había dado, que era ser espíritu vivificante. Perdieron la santidad, perdieron la comunión con Dios. Y debido a eso la humanidad creció así. Entonces su sufrimiento, el sufrimiento que todos nosotros pasamos, no es culpa de Dios. Él hizo todo lo bueno y lo mejor. Pero la opción humana fue querer saber, curiosamente, qué es el mal. Allí está la humanidad en el mal. Entonces, amiga y amigo, no obstante, existe la posibilidad de que usted tenga una vida nueva, una vida de acuerdo con lo que Dios creó, una vida de dignidad, de honra, de verdad, de respeto, de justicia, lejos, apartado del pecado, porque es eso lo que agrada a Dios. ¿Y quién agrada a Dios? Es agradado por Dios. Por eso el Espíritu Santo viene. Cuando el Espíritu Santo viene, nos guía hacia toda la verdad.
Y si nosotros obedecemos, entonces Él nos agradará con una vida de calidad. Es eso lo que sucede. Fue lo que sucedió con Job. Fue lo que sucedió a él. Entonces, amiga y amigo, si usted no recibe el bautismo en las aguas por inmersión de verdad, es decir, usted se bautizó, pasó por las aguas, pero no se arrepintió, ¿a usted le gusta el pecado? ¿Sí o no? ¿A usted le gusta el pecadito? Es solo un poquito, es solo una pruebita. Entonces, su bautismo no valió de nada. Usted tiene que descender a las aguas del bautismo con aquel deseo. Nunca más voy a vivir en el pecado. Nunca más haré esto, haré aquello. Usted tiene que descender a las aguas con ese deseo de agradar a Dios, con las ganas de agradar a Dios, con arrepentimiento por todo lo que usted hizo de malo. Ahí sí, su bautismo es válido y entonces, cuando usted se levanta de las aguas, cuando el pastor lo levanta a usted de las aguas, es para comenzar a vivir en novedad de vida. Un nuevo pensamiento, un nuevo corazón, una nueva visión. La malicia fue eliminada, aquellas manías, aquellas formas de ser, aquello que no servía, fue todo eliminado. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre usted para dirigirlo para la gloria de Dios, para que Él sea santificado a través de usted. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Importa, es decir, es importante. Lo que importa es que los que lo adoren en espíritu y en verdad, no en la emoción, no es en la diversión, no es en la canción bonita, evangélica, linda, maravillosa, con la que usted llora. Usted llora, 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 siente una emoción extraordinaria y piensa que aquello es la presencia de Dios, pero no, realmente no lo es. Dios es mente, Dios es espíritu, Dios es razón. Es obvio que en la presencia de Dios nosotros sentimos emociones, pero no emociones del corazón, podrido, carnal, viejo, engañador. La emoción es espiritual, es una conciencia. Pregúntele a quien ya fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cómo es el bautismo? No va a saber explicarlo. Solo va a decirle a usted una cosa que usted va a saber. Después de que lo recibí, me entró una paz inexplicable, inefable, una paz. Y esa paz me trajo un gozo en el alma. Y mira que yo tenía problemas. Y aún así tuve paz y continúo con esa paz. Tuve gozo en el alma y continúo con ese gozo en el alma, aunque a mis problemas aún los tenga que enfrentar. Entonces, eso es espiritual, es el campo espiritual. Aprenda eso. Coloque eso en práctica y su vida nunca más será la misma. El día que usted reciba el Espíritu Santo, usted no estará más presa a nada en este mundo y mucho menos a personas. Usted tendrá el amor de Dios para con las personas que aún no conocen aquello que usted conoce, que es el Señor Jesús. Y entonces va a querer pasarles lo que usted tiene. Es eso lo que Dios me dio. Eso fue lo que Dios me dio desde el principio, cuando recibí el Espíritu Santo. Un amor, pero no es un amor de sentimiento, es un amor inteligente, un amor que tenemos. Caramba, si no gano a esa persona para Jesús, cuando muera se va a ir al infierno. Caramba, y yo no puedo llevar ese pensamiento conmigo. No, tengo que ganarla. Es decir,
daremos a aquellos que recibimos de Dios. Quien tiene el Espíritu Santo quiere dar, dar y dar. Quien no lo tiene, solo quiere recibir, recibir y recibir. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.